Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Desde este club queremos daros las gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que celebramos junto a nuestro socio jurídico premium Pons IP, consultora global especializada en IP, firma que tenemos como referente en la Cámara en materia de propiedad industrial e intelectual. Quiero animar a aquellas empresas que aún no sois socios a que nos preguntéis y os suméis a este club. Os ayudaremos a acercaros a vuestros potenciales clientes. Antes de comenzar, muy brevemente recordar un par de detalles. Mantendremos, por favor, los micrófonos y las cámaras desconectadas. Identificaros con vuestro nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente, y las dudas que os surjan podéis enviarlas a través del chat para que sean resueltas al final de la intervención. Bien, los desarrolladores dedican muchísimo tiempo y esfuerzo en construir un software que sea funcional y que cumpla con el resultado esperado. A partir de aquí es vital conocer las vías de protección que la legislación ofrece para tener una estrategia que permita explotar el software con las máximas garantías y, por supuesto, minimizando los riesgos. Además, de cara a posibles inversores, un software correctamente protegido multiplica su valor en el mercado. Para conocer mejor todo esto, tenemos hoy un destacado equipo de profesionales con un profundo conocimiento de la materia. Nos acompañan Violeta Arnaiz, directora del área de TMT, Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones. Violeta es jurista, máster en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías. La avalan 15 años de experiencia en el campo de la propiedad intelectual. Ha trabajado en algunos de los más prestigiosos despachos de derechos de autor de España. Cuenta con una amplia experiencia en el litigio civil, negociación y asesoría estratégica en industrias de tecnología, medios y entretenimiento. Además, es profesora en universidades y prestigiosas escuelas de negocio y autora de varias publicaciones. Por su parte, Eric Macià-Lang, consultor en seguridad de la información y protocolos de secreto en Pons IP. Eric es jurista, ingeniero técnico superior de montes, ingeniero técnico forestal y máster en ciberseguridad, experto en mediación comercial y certificado en privacidad y protección de la información. Fue responsable del área de la propiedad intelectual y secretos empresariales en el grupo Indra y tiene una amplia experiencia en arbitraje y mediación, siendo panelista en distintas jornadas sobre mediación y arbitraje, secretos empresariales, protección de software y propiedad industrial e intelectual. Por su parte, Denis Kumba, ingeniero de patentes, es grado en Ingeniería Aeroespacial, máster en Decision Making and Innovation. Está especializado en invenciones implementadas por ordenador y desarrollos software. Se encarga de la elaboración de estudios de patentabilidad, de infracción e informes de libertad de operación. También se encarga de redactar las solicitudes de patentes, tanto nacionales como internacionales, y de la tramitación de estas. Y a un paso, creo, de convertirse en agente de patentes europea. Un placer contar con vosotros en esta sesión. A continuación, me queda solo ceder la palabra a Eric. Eric, adelante, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias a ti, Elena, y buenos días a todos. Gracias por asistir a este seminario. También muchas gracias a Cámara de Madrid, ¿no? por proporcionarnos este espacio, que yo siempre lo digo, yo soy fan de este espacio. O sea, el Palacio de Santoña es un lugar espectacular. Siempre que haya un evento presencial, por favor, no dejéis de venir, que realmente merece la pena, ¿eh? No es cualquier cosa. Y sin más dilación, bueno, voy a explicar cómo vamos a proceder dentro de la sesión, ¿no? Daré una pequeña introducción, un barniz de 5 minutos sobre cómo es el proceso de desarrollo del software en general. A continuación tomará la palabra Violeta, que nos dará toda la explicación sobre cómo se protege de una perspectiva de la propiedad intelectual, ¿no? A continuación tomará el relevo Denis, que nos explicará cómo se produce a la protección mediante patente, y finalmente retomaré yo la palabra, pues, para hablar de la protección mediante secreto empresarial. Al final del todo, pues bueno, ya haremos cada uno pues una pequeña reflexión, ¿no? Unos takeaways para que la gente pueda llevarse, pues eso, algo de síntesis de lo más relevante que hayamos dicho. Y sin más dilación, pues empezamos. Estamos viviendo la época de la transformación digital, ¿no? Dentro de la transformación digital se caracteriza por una desmaterialización de todos los procesos y servicios, tanto internos de las empresas como externos respecto a sus proveedores, sus clientes, etc., ¿no? Dentro de este proceso de digitalización de la economía, el software está tomando un papel preponderante. O sea, es una pieza central, ¿no? de este fenómeno económico. Por ello, es muy relevante tener en cuenta pues, cómo se puede llegar a proteger cada uno de los elementos que constituye el software, porque el software no es solo código, ¿no? Hay muchos más elementos que tenemos ahí, habrá know-how,
habrá datos, habrá algoritmia, habrá diferentes ideas, ¿no? Requisitos, conocimientos de negocio, ¿no? Entonces, tener en cada momento monitorizado qué es lo que estamos generando y cómo podemos protegerlo de la mejor manera es bastante relevante. Porque es verdad que de la mano de la transformación digital también se ha producido un fenómeno, ¿no? Que es la aceleración del ciclo de vida, ¿no? De los servicios y productos, ¿no? Y entonces aquí muchas veces las empresas con buen criterio pues priorizan el time to market, ¿no? Llegar primero a prestar el servicio, primero a generar el producto mínimo viable, ¿no? Para tener su cuota de mercado y a partir de ahí crecer. Pero es verdad que eso está muy bien y es una estrategia inicial, pero para poder tener un crecimiento sostenido a partir de esa posición de ventaja inicial, necesitamos tener una estrategia de protección adecuada que nos permita apuntalar, ¿no? esa ventaja competitiva que hemos conseguido. Entonces, a mí me gusta mucho empezar con este esquema. Es un esquema que no pretende ser exactamente, ¿no? o describir exactamente lo que es un proceso de desarrollo de software. Muchos tendrán pues, muchas cosas que añadir sobre esto, pero es un mapa conceptual que nos permite por lo menos situar diferentes etapas de este proceso con diferentes outputs que vamos generando y las formas de protección que jurídicamente parecen más adecuadas, ¿no? Para esto. Entonces, bueno, podemos empezar pues, con una fase inicial en la que tenemos simplemente una idea, ¿no? En la que evidentemente pues, todos más o menos ya sabemos que las ideas no se pueden patentar, que una idea en sí misma tampoco es susceptible de protección mediante propiedad intelectual, con lo cual, bueno, pues tendremos que basarnos en su protección mediante la confidencialidad, ¿no? El secreto empresarial. Según vamos progresando sobre esta idea, pues vamos viendo que tenemos unas necesidades de negocio que cubrir, ¿no? Para poder implementar esa idea, llevarla a cabo, ejecutarla. Entonces ahí ese conocimiento de negocio vuelve a ser un conocimiento valioso que por ejemplo, empresas de tecnología no tienen directamente y que residen en el cliente, ¿no? Entonces eso también otra vez es una cuestión a proteger mediante secreto. Finalmente ya empezamos a construir, ¿no? a idear, a desarrollar algoritmos, conseguir a lo mejor pues, que se generen efectos técnicos, ¿no? Dentro de ese programa que estamos generando. Entonces aquí ya también podríamos tener la protección mediante patente, ¿no? De determinados casos, como Denis nos explicará a continuación. Más adelante pues ya tenemos ya el desarrollo propiamente dicho, toda la codificación, generar el código, los manuales, los diseños, ¿no? Ahí entramos de lleno en lo que es la materia de la propiedad intelectual, los derechos de autor, de lo que nos hablará Violeta. Obviamente, aquí todo esto va de la mano con el secreto, es decir, una cosa no excluye la otra, son complementarias. Todas estas formas de protección hay que tenerlo siempre presente en la cabeza, van de la mano, no hay que optar por una implica renunciar a las otras. Finalmente, pues también tenemos la otra fase, ¿no? Una vez que hemos desarrollado nuestro software, que es la de pruebas, donde utilizaremos datos que hemos generado nosotros, y son datos sintéticos, que hemos obtenido de nuestra experiencia o de nuestra actividad empresarial. Eso también tiene un valor, es un activo en sí mismo. Podrán ser protegidos mediante derechos sui generis de base de datos o también mediante propiedad intelectual, mediante secreto también. Y finalmente en la etapa de comercialización, pues ahí tenemos una protección que es básicamente contractual, ¿no? Y que obviamente no excluye, sino que se apuntala, se apoya sobre las otras instituciones de protección que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Y obviamente pues ahí podemos también entrar con las marcas, incluso diseños industriales para logotipos, visualizaciones, ¿no? Pantallas, iconos, etc. Y bueno, este es un poco el panorama general y sin más dilación, pues vamos a entrar de la mano de Violeta pues a ver la protección mediante propiedad intelectual. Pues muchísimas gracias, Eric, por esta introducción. De la parte que yo os voy a hablar es de cómo se protege, como bien nos comentaba Eric, hay el software integra multitud de activos de diferente tipo y esto es como un puzzle, ¿no? Donde cada pieza es susceptible de ser protegida por una u otra regulación. Entonces, vamos a ver qué parte del software se protege por propiedad intelectual, los contornos de esa protección, contornos territoriales, temporales, qué es lo que sí, qué es lo que no queda protegido y si me da tiempo voy a intentar también daros unas pinceladas generales sobre los contratos más usuales que tienen que ver con el software desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Bueno, lo primero que quería hacer es que nos retrotrajéramos
un poquito en la historia y contaros cómo ha sido la génesis de la protección que la propiedad intelectual otorga al software. En los años 50 aparecen los primeros software, pero son parte de máquinas, son parte integrante de un hardware, no tienen ni entidad comercial ni jurídica propia. En los años 60 y 70 el software va adquiriendo complejidad, importancia, se va separando un poco de lo que es la máquina, de lo que es el soporte, el hardware, pero todavía estamos, como digo, pues eso, en fase embrionaria. En los años 80 hay una eclosión. Hay una eclosión porque el software empieza a tener una importancia autónoma, desvinculada del hardware, y los grandes desarrolladores empiezan a pensar que esto tiene que ser protegido de algún modo. Y empieza a haber un debate en la industria, entre los juristas y, bueno, pues como siempre a nivel de política legislativa hay que elegir una opción de cómo se va a proteger esto. Se barajan varias, se barajan los derechos de autor, se barajan las patentes, el secreto empresarial, la vía contractual. Ninguna de ellas es descartable, como vamos a ver, pero como opción, digamos, principal, finalmente lo que se determina es que el software va a quedar protegido por propiedad intelectual. ¿Por qué? Es cierto que se aleja del tipo de creaciones que habitualmente son protegidas por propiedad intelectual, porque no es una creación artística, tiene una utilidad, cosa que no sucede. Normalmente el arte es la belleza por la belleza, ¿no? No tiene por qué tener una utilidad práctica, el software la tiene. Pero, de otro lado, es verdad que no necesita un registro. Esa es la principal diferencia de la propiedad intelectual con la propiedad industrial, es que no requiere un previo registro para que surja o nazca el derecho, sino que el mero hecho de crear ese software, el mero hecho de haberlo desarrollado, te hace titular de todos los derechos que te da la ley. Eso era una ventaja. Había otra ventaja, que es la amplitud territorial, que ya lo vamos a ver. Al no venir reconocido ese título de protección por ningún estado, no tienes un título de patente español o un título de patente norteamericano. Eso, la ventaja que tiene es que la protección, en virtud del convenio de Berna, que hablaremos de él, se otorga a nivel prácticamente global. Y temporalmente es mucho más amplia la protección de propiedad intelectual que la protección que viene por la vía de las patentes. No sabemos si por esos motivos, porque las malas lenguas dicen que los lobbies de los desarrolladores presionaron para que la protección viniera por este lado, pero lo cierto es que se consiguió que la ley de propiedad intelectual, la legislación de propiedad intelectual, mejor dicho, amparara dentro de su espectro de protección el software, los programas de ordenador. Esto se hace ya en los años 90, a principios de los años 90, hay una directiva para la protección del software que se dicta a principios de los años 90, como sabéis. Toda la legislación de propiedad intelectual está unificada prácticamente en toda la Unión Europea porque se legisla a golpe de directivas que después se transponen en los derechos nacionales con muy pocas divergencias entre unas legislaciones nacionales y otras. También se incluyó en el convenio de Berna, que como digo es un convenio ratificado, ya lo veremos, por prácticamente todos los países del mundo, y bueno, se incluyó también en los APIC, que son unos acuerdos comerciales. En todos estos textos, ya a principios de los 90, se reconoce que el software queda protegido por propiedad intelectual. ¿Cómo se hace esta ficción? Porque no deja de ser una ficción el hecho de que un programa de ordenador sea una obra artística. Pues lo que se hace es, como digo, realizar la ficción de que el código fuente, al ser redactado en un lenguaje de programación y al ser una secuencia de instrucciones que, digamos, se puede escribir, esas líneas de código se dice, bueno, pues esto es una obra literaria. No quiere decir que lo sea, no quiere decir que tenga ningún valor literario, pero digamos que se le da ese encaje para poder encontrar una protección que cuadre por propiedad intelectual. Como vemos, por ejemplo, ya en nuestra ley, la definición legal de software es una secuencia de instrucciones destinadas a ser utilizadas en un sistema informático para realizar una función o obtener un resultado, cualquiera que sea su forma de expresión y fijación. Fijaos que dice secuencia de instrucciones, es decir, lo que se protege por la propiedad intelectual cuando hablamos de software es el código fuente y luego el código objeto, que es el código que utiliza la máquina. Luego veremos qué pasa con el resto de activos que lo componen. Eso es lo que se protege por derechos de autor. Por derecho de patentes,
no queda vedada completamente la protección al software, luego ya Denis nos lo explicará con muchísimo más detalle, pero sí que queda acotada a otro tipo, la protección queda englobada de otra manera. Lo que se protege es el proceso técnico industrial en el que se integra el software. Eso lo veremos después con más detalle. ¿Qué queda protegido como software por propiedad intelectual? Como os digo, el código fuente y el código objeto. ¿Qué más? La documentación preparatoria, todos esos esquemas y diagramas relativos a la estructura y a las funciones que va a desarrollar el programa. Y también la documentación técnica y los manuales de uso, que ya están más destinados al usuario. ¿Se extiende esa protección a versiones sucesivas que se puedan realizar sobre el software? Sí. ¿A programas derivados? También. ¿Qué no queda protegido por propiedad intelectual como software? Las ideas y principios en los que se basa el programa. Esto tiene que ver con la propia esencia de la propiedad intelectual. Como ha adelantado ya Eric, la propiedad intelectual no protege las ideas. Esto es una confusión muy generalizada. No es que quiero proteger esta idea por propiedad intelectual. Tengo una idea y la quiero proteger. No, la propiedad intelectual lo que protege es la plasmación concreta, una determinada forma de expresar una idea. No la idea en sí misma, porque si no, eso obstaculizaría pues todo el proceso de innovación artística, técnica en este caso, cuando nos referimos a software. Entonces, lo que nos dice la legislación de propiedad intelectual que queda fuera es todo esto que puede englobarse en el terreno de las ideas. Aplicado al software, pues ideas y principios en los que se basa el programa no quedan protegidos. En la misma línea, ¿qué no queda tampoco protegido? Las funcionalidades del programa. Y esto también es una cuestión que me gustaría que quedara muy clara. Hay sentencias, por ejemplo, hay una sentencia muy didáctica que a mí me gusta mucho poner como ejemplo porque creo que está expresada de una manera muy comprensible, que se refiere a un caso de hace unos años resuelto por la Audiencia Provincial, creo que era de Madrid, de Kia, Kia Motors, y al final era un software del que copiaban las funcionalidades. Es que hace lo mismo, es que tu software hace lo mismo que el mío, cumple las mismas funciones, resuelve los mismos problemas técnicos. Si no hay una copia del código fuente, no pasa nada porque un software desarrolle las mismas funciones que otro. Eso no queda protegido por propiedad intelectual. ¿Qué tampoco queda protegido? El lenguaje concreto de programación. Esto al final pues es, haciendo esa ficción jurídica que decíamos, es el alfabeto, ¿no? El alfabeto del software, con lo cual tampoco lo podemos monopolizar. Las interfaces gráficas, que es la manera en la que el usuario se relaciona con ese software. Bueno, las interfaces gráficas pueden quedar protegidas por propiedad intelectual, también por diseño industrial, pero no como parte integrante del software, porque como hemos dicho, el software en sí mismo lo que protege es el código fuente. Entonces, se puede proteger como os decía, ¿no? Aquí estamos juntando piezas. Habrá una pieza que es el código fuente, que quedará protegido por la propiedad intelectual como software, y después estas interfaces gráficas, en su caso, si son originales, podrán quedar protegidas aparte, como contenido gráfico, que puede ser susceptible también de protección por propiedad intelectual y, como digo, por diseño industrial. Lo mismo ocurre con otros contenidos que puedan estar embebidos en el software, como por ejemplo vídeos, imágenes, fotografías, bases de datos, incluso. ¿Quiere decir esto que no se pueden proteger de ninguna manera? No, pueden quedar protegidos por propiedad intelectual, pero será una pieza diferente a la del código fuente y a la del software. Tampoco, y esto es una excepción que deriva del propio articulado de la ley, tampoco quedan protegidos los programas que ocasionen efectos nocivos a un sistema informático. Es decir, los virus, pues ya por una acción de política legislativa, digamos, consciente, ¿no? y respetuosa, pues no se ha querido otorgar protección a estos programas maliciosos, ¿no? Que se dedican a atacar los equipos. Bueno, habiendo visto qué queda protegido, vamos a ver exactamente cuál es el espectro de esa protección, cuál es el alcance. ¿Con qué derechos cuenta el titular de un programa de ordenador? Los derechos que da la propiedad intelectual es un derecho de autorizar o prohibir, es decir, de ostentar un monopolio sobre eso que has creado. Y ese monopolio quiere decir que tú puedes o solamente explotarlo tú y prohibir a los demás que lo exploten, o si quieres, pues puedes comerciar, digamos, con ese monopolio con el que tú cuentas y licenciar, ceder todos esos derechos a terceros. ¿Cuáles son esos derechos?
Pues tenemos la reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma. Reproducción. ¿Qué quiere decir reproducción? Pues en el software, ojo, os pongo aquí, porque reproducir es casi cualquier cosa. Reproducir es pues que esté corriendo en la máquina, en el dispositivo, el software, pero reproducir es instalar. Y dado que hasta el día de hoy, cada vez ahora, bueno, ya hablaremos de la importancia creciente del software as a service, donde no hay una descarga en tu ordenador del propio software, pero prácticamente hasta nuestros días cualquier software de cierta envergadura necesita de una descarga en tu dispositivo. Esa descarga en tu dispositivo ya es una reproducción y esa reproducción es un acto que puede monopolizar, como digo, el titular de un software. ¿Qué más cosas puede solamente hacer el titular de un software o solamente hacer un tercero pero con su autorización? Traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación del mismo. Es decir, cualquier actualización, corrección de errores que implique una modificación del código fuente, versiones sucesivas, todas estas labores van a requerir una adaptación, una transformación del software que puede autorizar o prohibir su titular. Y por último, el último de los derechos es cualquier forma, llevar a cabo cualquier forma de distribución pública del software, incluido el alquiler del programa de ordenador en cuestión. Esto es, pues, por ejemplo, si el software se adquiere mediante en un soporte, pues vender ese soporte, alquilarlo, comerciar de cualquier manera con él, ponerlo a disposición del público en una red telemática y que pueda descargárselo el usuario a cambio de un precio. Todas esas actuaciones no puede realizarlas más que el titular de los derechos sobre el software. No está mal, son unos derechos potentes. Y además, esos derechos tan potentes duran toda la vida del autor más 70 años. En el caso del software, rara vez hay un único autor, persona física. Entonces, cuando el autor es una persona jurídica, lo que se hace es computar esos 70 años, como no hay un fallecimiento, digamos, físico, ¿no?, de la persona, porque no hay una persona física, sino una jurídica, los 70 años se computan desde la divulgación lícita del programa. Tampoco es que este dato tenga mucha importancia porque, bueno, por la obsolescencia propia de los programas de ordenador en un mundo que avanza cada vez más rápido, lo cierto es que los 70 años de protección le vienen largos a casi todos los programas de ordenador. Y el ámbito territorial, que eso sí es muy importante porque esto nos da los contornos sobre el contorno de protección, en este caso es amplísimo. Tenemos una exclusiva para realizar todas estas acciones que os acabo de decir en todos los países que veis marcados en azul. ¿Por qué? Porque son los firmantes del convenio de Berna. Es un convenio multilateral, como veis, ratificado prácticamente por todo el mundo, en el que ya se reconocen la protección del software y la protección de los activos de propiedad intelectual con unos contornos muy amplios. Luego las legislaciones nacionales, la Unión Europea, tienen una legislación que todavía, en la mayoría de los casos, añade derechos, pero el convenio de Berna ya es bastante protector y incluye el software, con lo cual podemos hablar de una protección prácticamente internacional y, como os digo, sin necesidad de previo registro. No tienes que ir a la oficina de patentes y marcas, solicitar el registro con la necesidad de que te lo concedan, pagar unas tasas, etc. Tienes la protección simplemente por haber creado el software. Bueno, aquí os pongo unas notas, simplemente soy muy breve porque esto estaba un poco fuera de la temática, pero sí que quiero que tengáis presente que esos derechos exclusivos se pueden transmitir. Tú puedes hacer negocio con esos derechos como desarrollador. ¿Y cómo puedes hacer negocio? Pues cediendo tus derechos sobre el programa de ordenador a un tercero. Puedes también desarrollar para un tercero directamente por encargo, que es ser un desarrollador a quien le encarguen un software a medida y después ceder los derechos a quien te lo ha encargado para que pueda utilizar ese software. Y ojo, un tema importante, tiene que haber una cesión de derechos, porque si no, por el mero hecho de encargar el software y pagarlo, tú no eres titular de los derechos. O sea que, ojo, con este punto. Luego, igual en el turno que haremos de cuestiones destacadas lo volveré a recalcar.
¿Qué más cosas se puede hacer con un software? Licenciarlo. Este es otro modo de rentabilizar un programa de ordenador que has desarrollado. No cedes los derechos en bloque a un tercero, no le pasas, digamos, la pelota con todos los derechos, con ese haz de derechos que te concede la propiedad intelectual, pero sí le permites utilizarlo a cambio de una cantidad de dinero. Esto es lo que se llama una licencia de uso. Esto en el mundo del software es completamente habitual. Todos los software comerciales que utilizamos en nuestros dispositivos móviles, en nuestros ordenadores, normalmente disfrutamos de ellos a través de una licencia de uso. Como os hablaba antes, el software as a service, este es un modo cada vez más habitual de disfrutar de un software. Es muy parecido a una licencia, pero aquí no hay reproducción. Ese acto del que puede disponer el titular, porque solo él puede autorizar o prohibir que te hagas una copia del software en tu ordenador, se elimina. ¿Por qué? Porque el software está circulando, está descargado en un servidor externo y tú lo único que haces es a través de medios técnicos conectarte a él y utilizar como si fuera un servicio las funcionalidades de ese software. También hay contratos que lo regulan, pero en este caso no sería una licencia porque no hay una, como os digo, una injerencia en los derechos exclusivos de propiedad intelectual, sino lo que hay es un disfrute de un servicio. Y por último, para que os suene, también tenemos el contrato de escrow, de depósito de fuentes, al que recurren muchas veces las partes para que un tercero custodie el código fuente del software y, por ejemplo, un licenciatario que tenga un software que sea crucial para su negocio y no le hayan facilitado el código fuente, porque quizá no es el titular, es un mero licenciatario, pero quiere estar seguro que la empresa titular que ha desarrollado el software, en el caso de que deje de prestar sus servicios o sufra, bueno, pues algún envite, como por ejemplo una situación concursal, pues ellos no se queden cautivos de ese desarrollador que está fuera de juego. Y en ese caso, ese depositario del software, pues se lo entregaría, ocurridos unos eventos que se prevén en el contrato, a la empresa, en este caso, por ejemplo, licenciataria. Es un contrato muy común en el mundo de los programas de ordenador. Y por último, y con esto termino, ¿se puede registrar un programa de ordenador en el registro de propiedad intelectual? Sí, se puede registrar, existe un registro de propiedad intelectual, se puede registrar allí el software. Una duda clásica: no queda a la vista el código fuente, con lo cual queda preservado, digamos, pues, el secreto sobre ese código. Sí que queda en el asiento registrar, pues expuesto, digamos, a la vista de terceros, la denominación que se le haya puesto al software y el titular. ¿Es necesario para que quede protegido el código fuente registrarlo en la propiedad intelectual? No, no es necesario. Es, digamos, un medio de prueba para poder acreditar que tú a tal fecha eras titular de ese software. ¿Existen otros medios de prueba no tan potentes quizá como el registro, porque es verdad que es un medio de prueba cualificado, pero sí existen otros? Pues, por ejemplo, medios que generan evidencias electrónicas, como plataformas tipo Shape Evidence que os reseño ahí, pero hay muchas similares, o incluso un depósito notarial. Cualquier fedatario público que pueda acreditar que tú a fecha X depositaste un código fuente allí, bueno, pues tienes un medio de prueba cualificado para intentar protegerte, por ejemplo, de sujetos que digan que ellos han creado un software similar en una fecha posterior. Pero simplemente recalcar la idea de que no es necesario para gozar de todos los derechos descritos. Y bueno, pues con este barrido general sobre la protección por propiedad intelectual del software, doy paso a mi compañero Denis Kumba, que nos va a explicar cómo y qué tipos de software pueden quedar protegidos por la vía de las patentes. Muchas gracias, Violeta, por tu parte y por la introducción. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la patentabilidad del software. La protección del software mediante patente es compleja y requiere de una gran experiencia en este campo. Y lo primero que debemos saber, y que bueno, un poco tenemos todos en la mente, es que no existen las patentes de software como tal, pero esto no significa que ningún desarrollo realizado en el ámbito del software pueda ser protegido mediante propiedad industrial. Al revés, hoy en día es bastante común que haya desarrollos software que pueden tener una patente asociada. La patentabilidad del software es un tema bastante discutido. Además, no es fijo, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Un ejemplo claro es el de las dos principales oficinas de patentes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tradicionalmente había permitido que la gran mayoría de las patentes sean permitidas en el ámbito del software, pero ha ido evolucionando hacia un carácter más restrictivo. Por el contrario, la Oficina Europea de Patentes siempre tuvo un carácter muy restrictivo con respecto a todo aquello
que se considerara idea abstracta y ha ido evolucionando hacia abrir el campo para que las patentes de software puedan ir abriendo ese paso. Así que a día de hoy tenemos que no existe una definición precisa de qué puede considerarse patentable y no patentable en el campo del software, pero sí se puede hacer una determinación caso a caso, que es un poco lo que vamos a analizar durante estos minutos. Lo primero que tenemos que saber es por qué. ¿Por qué proteger el software? La protección del software mediante patente es una protección muy potente. ¿Por qué? Porque permite proteger un conjunto de realizaciones. Claro, el software normalmente es más que simplemente la reproducción exacta del código fuente o de cualquier otro aspecto del software, sino puede derivarse en múltiples formas de implementarlo, múltiples formas de usarlo, y aquí es donde entran las patentes. Las patentes te permiten proteger todo ese ámbito, un conjunto de realizaciones que es un ámbito de protección. Esto te permite ampliar la protección a todas aquellas derivaciones del propio software. Además, la patente te otorga un monopolio sobre todo este proceso técnico durante 20 años. Las patentes también pueden aportar el valor añadido que quizás es difícil de medir en el caso de activos intangibles. Así demuestras la madurez tecnológica de tu solución y haces que sea más fácil de transferir y también de licenciar. El desarrollo actual de las tecnologías que hacen uso de ordenadores y de programas de ordenador para el control y optimización de procesos técnicos ha incrementado tanto que hoy en día es común que la gran mayoría de las empresas tengan patentes relacionadas con el mundo del software. Así que si nosotros no estamos al tanto de la protección que tienen otras empresas, podríamos caer en una infracción de los derechos de un tercero o incluso nosotros perder la oportunidad de poder patentar un software que probablemente podemos tener ese monopolio, esa ventaja. Los desarrollos de tipo software se protegen de dos maneras, como invenciones implementadas por ordenador y como métodos que van a estar siempre destinados a ser llevados a cabo por un ordenador, una red o dispositivos programables. Lo cierto es que esta protección es limitada, no abarca todo el campo del software, solo ciertas partes. Por eso, de forma alternativa o incluso complementaria, se pueden proteger los software mediante otros procedimientos, como ha comentado Violeta, mediante propiedad intelectual, o como comentará Erika ahora, mediante secreto industrial. Estas protecciones no son exclusivas, sino que protegen distintas partes del software. Lo primero que tenemos que saber en la determinación de la patentabilidad del software es que hay muchas aproximaciones, muchas formas de determinar si algo puede ser patentable o no. Por ejemplo, antes hemos comentado que las dos principales oficinas de patentes del mundo son Estados Unidos y Europa. Estas dos tienen dos métodos bastante diferentes, pero que llegan a la misma conclusión. Y la mayoría de oficinas de patentes a lo largo de todo el mundo siguen el mismo procedimiento que una u otra. Nosotros ahora vamos a analizar uno de ellos, simplemente para ir cogiendo un poco de experiencia en cuanto a cómo determinar si algo podría llegar a ser patentable o no. Vamos a quedarnos en este paso previo. Más adelante podríamos ver si es realmente patentable o no, pero vamos a quedarnos en un paso previo en el que simplemente vamos a ver si existe al menos la posibilidad de poderla patentar. Y lo primero que nos topamos en casi todas las jurisdicciones es que hay una barrera. Se excluyen de patentabilidad las cosas que son abstractas. Ideas abstractas o simplemente ideas no pueden ser patentadas. Y esto en muchos casos incluye los programas de ordenador, los métodos de negocio y los métodos matemáticos. Por el contrario, en casi todas las jurisdicciones se considera que si una reivindicación tiene algo que vaya más allá de una simple exclusión de patentabilidad, más allá de lo que no se permite, sí puede ser patentado. Así, se permite una mezcla en lo que llamamos reivindicaciones de características técnicas y no técnicas. De modo que si existe al menos una característica técnica, en ese caso sí podemos obtener una patente. Para ello se aplica lo que llamamos el two-hurdle approach. Esta es un método que se llama de las dos vallas porque tiene una primera valla, que es la exclusión de patentabilidad, que es bastante fácil de saltar. Simplemente si incluimos una característica técnica en este procedimiento, entonces ya saltamos de esta primera valla. Para evitar que todos los desarrollos software sean patentados y solo aquellos que realmente supongan una ventaja en el campo de la técnica, se pone una segunda valla, que es la de la actividad de mentira. Esta segunda valla hace que sea necesario que haya al menos una característica técnica, pero que además sea novedosa e inventiva. Para determinar si esta existe, se aplica lo que llamamos una versión adaptada del Problem Solution Approach.
un sistema o una metodología hecha para determinar si algo puede ser patentable o no, y que en esta versión adaptada nos permite identificar los efectos técnicos de un desarrollo de tipo software. Aunque se puede considerar que la idea fundamental de una invención es un procedimiento matemático, por ejemplo, o quizás un proceso de tipo de negocio, una reivindicación que trata de proteger un proceso técnico que va más allá de ese proceso matemático, no se puede pensar o determinar que está tratando de proteger el procedimiento matemático como tal, sino es algo que va más allá. Lo mismo pasa con un proceso técnico que está controlado bajo un programa de ordenador. No se considera que tú estés tratando de proteger el programa de ordenador como tal, sino que estás tratando de proteger ese proceso técnico que se lleva a cabo con un programa de ordenador. Y ahí es donde abrimos la puerta para que distintos tipos de desarrollo software puedan ser patentados, siempre y cuando vayan más allá del simple programa de ordenador o del simple procedimiento matemático. Tienen que tener ese componente técnico. Así podemos llegar a que hay distintos tipos de desarrollos que dan lugar a diferentes tipos de reivindicaciones, que es al final las que nos otorgan la protección. Un primer caso es aquel en el que el contenido de las reivindicaciones que nosotros proponemos no tiene carácter técnico. En este caso, ni siquiera se analiza. No se considera que sea una invención desde el punto de vista de patentes y por lo tanto no es patentable. Si estamos en este caso, tenemos que optar por otras vías de protección. Nuestro desarrollo simplemente no puede entrar en el proceso de patentabilidad. En cambio, si nuestras reivindicaciones tienen al menos una característica que justifique un carácter técnico, entonces podemos ver distintos casos. El primer caso es el caso en el que los elementos técnicos que tenemos en nuestras reivindicaciones sirven para un objetivo puramente no técnico o son ampliamente conocidos. En este caso, una vez más estamos en un caso en el que no podríamos obtener una patente, porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos aportando desde el punto de vista técnico no es nuevo o inventivo. Un segundo caso es aquel en el que nosotros proponemos diferentes elementos técnicos, pero el centro de nuestra invención, el corazón de nuestra invención, está justo en la parte que está excluida de patentabilidad. En ese caso, estaríamos en el método de las dos vallas que habíamos comentado antes, en el que saltamos la primera valla porque tenemos elementos técnicos, pero no podemos saltar la segunda porque estos elementos técnicos no son la parte novedosa. Un ejemplo fácil que se menciona ahí es una luna de un coche en el que simplemente tenemos una serie de cables que al calentarse derriten el hielo. Claro, eso ya es conocido. Ahora, un inventor propone que esos cables se pongan formando el logo de Audi. Esta ventaja, esta mejora que se hace no es técnica, es simplemente estética, visual. Por lo tanto, aunque hay elementos técnicos y el hecho de tener estos cables es un elemento técnico, no se puede considerar que esto sea una mejora al estado de la técnica. Por eso no sería patentable por falta de actividad inventiva. Y finalmente tenemos el caso en el que todos querríamos estar. Nuestras reivindicaciones tienen elementos técnicos y esos elementos técnicos son los que dan la contribución, los que aportan una ventaja con respecto al estado de la técnica. En este caso se formularía un problema técnico y se vería si es obvio desde el punto de vista del estado de la técnica resolverlo. Y ahí podríamos determinar si nuestro software es patentable o no. Entonces, para asentar un poco los conceptos que hemos visto, una reivindicación puede tener elementos técnicos y no técnicos, mezclados dentro de la misma reivindicación. Ahora, a la hora de determinar si algo es patentable o no, solo vamos a tener en cuenta las características técnicas. Y ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo especial de saber diferenciar entre características técnicas y no técnicas y saber si la parte que nosotros aportamos está dentro de esas partes técnicas. Si no es así, probablemente el método de patentes, la propiedad industrial, no será la mejor vía en este caso. ¿Cómo se determina si nuestra invención, el centro de nuestra invención, está dentro de la parte técnica o no? Para eso aplicamos lo que llamábamos el Problem Solution Approach adaptado a este tipo de invenciones. Este método tiene como objetivo que la determinación de la actividad inventiva solo se haga en base a las características técnicas
y nunca en base a las características no técnicas. Para ello, lo primero que se hace es leer la reivindicación y ver cuál es el efecto técnico que logra. En base a eso se busca el documento más cercano del estado de la técnica, que llamamos Closest Prior Art, CPA, que se centra en las mismas características técnicas que nuestra invención. Identificamos las diferencias y ahora sí podemos ver si esas diferencias contribuyen al efecto técnico que nosotros hemos propuesto. Si no es así, directamente concluiremos que el método de patentes no es el método de protección adecuado. Pero si encontramos al menos una característica diferencial con respecto al estado de la técnica y que además sea inventiva, entonces podemos obtener una patente sobre nuestro desarrollo, incluso aunque sea un desarrollo solo. ¿Qué puede pasarnos? Puede pasarnos directamente que no haya diferencias. Encontramos el documento y el documento es exactamente igual a lo que nosotros proponemos. En ese caso, no tendríamos lo que llamamos novedad. Nuestra invención es exactamente igual a algo que ya existe. Si existen diferencias, pero estas diferencias están justo en la parte no técnica, como decíamos antes, estamos ante una falta de actividad inventiva. No podemos patentar nuestra invención. Por último, si tenemos diferencias, pero estas diferencias son técnicas, en ese caso sí podemos formular un problema técnico, que es el que va a resolver nuestra invención, y determinar si ese problema técnico es obvio o no a la vista de lo que hay descrito en el estado de la técnica. Un poco por terminar esta parte, lo que vemos es que el método de patentes tiene unos requisitos bastante estrictos. Pero una vez que logramos superar estos requisitos, podemos patentar al menos una parte de nuestro desarrollo software y darle esa amplitud que nos permite proteger, además de exactamente lo que nosotros hemos hecho, todas las derivaciones que puedan dar lugar a ese software. Ahora Eric nos explicará un poquito acerca de la parte de secreto empresarial, que es otra forma de proteger nuestro software. Muchas gracias, Denis. Súper interesante. Pues, como bien ha dicho Denis, empezamos el último tramo, ¿no?, de esta ponencia, de este webinar, en el que vamos a hablar de la protección mediante el secreto empresarial del software, ¿no? Antes de empezar, ¿no?, un poco del marco legislativo. A nivel internacional, la figura del secreto empresarial se está potenciando mucho últimamente, ¿no? En Europa ha habido una serie de hitos legislativos que han ayudado a ello, ¿no? Pero todo esto arranca un poquito antes en el tiempo, ¿no? En principio tenemos en 1994, ¿no?, los acuerdos ACPIC, ¿no?, que son aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, una serie de acuerdos que se ratifican en el marco de la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, de la que son parte de unos 160 estados más o menos, pero recordar, ¿no?, donde ahí ya se da, digamos, carta de naturaleza a la protección de esa información confidencial, secreta, sobre la que las empresas apalancan muchas veces, ¿no?, determinadas partes de su innovación, ¿no? Entonces ahí tenemos pues esa primera piedra fundacional, ¿no?, que hace que, bueno, la figura del secreto empresarial empiece a tener una relevancia bastante interesante, de aquello que muchos estados pues, van a estar dándole esa protección jurídica, ¿no?, tal y como prevén los ACPIC. Como anticipaba hace unos instantes, en 2016, en el marco de la Unión Europea, se publica la directiva, ¿no?, 943 sobre secretos empresariales. Dicho en corto, ¿no?, el nombre es mucho más complicado, ¿no?, por entendernos, secretos empresariales. Aquí, pues evidentemente, el objetivo del legislador comunitario era armonizar la legislación nacional de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, pues para evitar que hubiera disonancias, discordancias dentro de las normas nacionales que pudieran, pues, generar desajustes dentro del mercado interior y, en consecuencia, pues, desincentivar la inversión o generar bolsas en las que las innovaciones no fueran adecuadamente protegidas dentro del territorio de la Unión Europea. Esto, como es una directiva, pues no es normativa directamente aplicable por parte de los jueces y tribunales de los Estados miembros y requiere la transposición al derecho nacional, que en nuestro caso se realiza en 2019 mediante la publicación de la Ley de Secretos Empresariales, ¿no?, en la cual, pues, oye,
tomamos ese concepto que inicialmente se había ya puesto de manifiesto en los ACPIC, ¿no? Donde se definían qué era un secreto empresarial a un nivel jurídico, ¿no? Y con su significación económica, que a su vez había retomado la directiva de la Unión Europea, que encima, bueno, coincidiendo con la publicación de la directiva europea en 2016, un hito también interesante, muy importante en materia de secretos empresariales, la publicación de la Defense Trade Secrets Act, ¿no? De Estados Unidos, que es, digamos, la última pieza legislativa estadounidense en materia de secretos, que es muy relevante porque obviamente Estados Unidos es un actor fundamental a nivel tecnológico, ¿no? Y de la innovación a nivel global, y que además, pues bueno, da una serie de acciones y derechos a las empresas norteamericanas que bueno, pues que se hacen muy potentes, ¿no? A la hora de poder reclamar a terceros infractores. Menciono esto porque obviamente a nivel software, pues a nadie se nos escapa que Estados Unidos es un foco primordial, ¿no? Del desarrollo, ¿no? De esta industria, con lo cual es importante tener eso en mente. Ahora bien, llegamos a la ley de secretos empresariales y nos preguntamos, oye, pues un secreto empresarial fenomenal, tenemos protección, pero ¿en qué consiste esta protección? Pues a diferencia del derecho de patentes, de los derechos de propiedad intelectual, no da un monopolio, no da un derecho exclusivo al uso, al titular del secreto empresarial. Yo, por el hecho de tener un secreto empresarial, no puedo impedir que terceros que lo obtengan de forma lícita lo puedan utilizar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo tengo un secreto empresarial, he desarrollado una determinada tecnología, un determinado software, unos algoritmos, etcétera. Y oye, no tengo ese monopolio. Violeta, por ejemplo, en su empresa empieza a desarrollar lo mismo con una línea de investigación propia e independiente y llega a los mismos resultados y fenomenal. Yo ya no podré impedir que eso haya sucedido. En cambio, lo que sí que me dará el ordenamiento jurídico, ¿no? En virtud de la ley de secretos empresariales, es acciones frente a aquellos que obtengan este secreto, lo divulguen o lo utilicen sin mi permiso o habiéndolo obtenido de forma ilícita, pues ya sea espionaje industrial, ya sea forzando o captando empleados y forzándoles a que divulguen esos secretos, etc. Entonces, oye, ¿por qué utilizamos el concepto de secreto empresarial conjuntamente con otras figuras de protección tradicionalmente enmarcadas dentro de propiedad intelectual e industrial? ¿No? Cuando estamos diciendo que es diferente, sencillamente porque no da un derecho exclusivo, pues porque al fin y al cabo la esencia económica, el significado de cómo lo utilizan las empresas en su día a día es esencialmente similar. Es una explotación vía un monopolio de hecho, digámoslo así, en la que yo utilizo esa tecnología, esas ventajas que consigo, pues bueno, mediante mi explotación por mí mismo y sin permitir que otros lo hagan, pues consigo esas ventajas, ¿de acuerdo? Como a nadie se le escapará ya otras características que se derivan de que sea una cuestión de un desarrollo y una protección interna dentro de las organizaciones, de las compañías, pues aquí el ámbito geográfico va a ser universal, no va a depender de que ninguna autoridad de ningún país diga, oye, esto es un secreto empresarial, con lo cual te otorgo una protección, nada de eso, ¿no? Es un poco la explotación en secreto confidencial que yo hago. Y en segundo lugar, pues la duración. La duración no va a tener un plazo legal, porque no hay una ley que te esté dando esa protección, sino es tu propia diligencia a la hora de proteger la información la que te hace gozar de ese monopolio, ¿no? Con lo cual, pues puede ser muy breve. Si, por ejemplo, en el caso que decía yo, pues Violeta desarrolla el mismo secreto que yo, pues oye, pues habré perdido esa ventaja respecto a ella. Oye, si en el momento en que se haga ya de conocimiento común, pues ya entonces habré perdido ese secreto. Pero eso puede ser 1 año, 2 años o 50. Ya eso depende un poco de el dinamismo de la industria, ¿no? Y de los competidores. Como decía, la utilización del secreto es cada vez más relevante. Cada vez más relevante en la industria, en el software en particular, pero luego en todas las industrias, ¿no? Y esto se manifiesta en el grado de utilización que se hace dentro de los diferentes sectores industriales, ¿no? En concreto, en el sector de la programación, pues es un estudio que hizo la Unión Europea, ¿no? En determinados países miembros de la Unión, pues a principios de la década pasada, les preguntaban a las empresas que habían declarado que habían hecho innovaciones cuál era el método que utilizaban para proteger, ¿no? Esas innovaciones. Vemos aquí que en el sector de la programación, hasta el 68,2% de las innovaciones que habían sido declaradas, que se habían dicho que se habían realizado en los años anteriores, se protegían mediante secreto.
¿Esto qué quiere decir? Pues que no es que el 32% restante se reparta entre las otras figuras de protección, no, como hemos dicho que son cosas que se superponen, niveles de protección que se superponen, pues al final pues tenemos, creo recordar, pues desarrollos de software, a lo mejor la protección de patentes se va en torno al 40%, ¿no? Obviamente la propiedad intelectual estaba ahí al 100% porque no hay, viene de serie, ¿no? Viene por ley, ¿no? Y luego en el sector de fabricación de ordenadores y productos eléctricos y ópticos, bueno, ahí como estamos hablando de firmware, que es un tipo de software, ¿no? En el que va embebido dentro de la máquina, ¿no? Ahí también la protección mediante secreto es altísima, ¿no? El 76,9%, ¿no? Sale en el estudio. Aquí, vamos, para grandes empresas los ratios son ligeramente superiores y para empresas más pequeñas un poquito inferiores, ¿no? Pero como toda cosa que tiene valor y como todo activo que va acumulando pues, importancia estratégica dentro de la economía, pues es susceptible de robo. Y nos damos cuenta pues, que dentro de lo que es el comercio internacional mundial, las pérdidas que generan el robo de secretos rondan en torno a los 50.000 o 60.000 millones de dólares anuales, ¿no? A nivel global dentro del mundo. Y que además pues, también nos damos cuenta que dentro de todo lo que es este perímetro de cibercrimen, las empresas pequeñas y medianas son el objetivo de más del 50% de los ciberataques, ¿no? Con lo cual, ojo, no por el hecho de que no pensemos que tenemos el super mega software o la super mega innovación dentro de nuestras puertas, eso nos va a eximir de ser blanco de los ataques, al revés, ¿no? De hecho, hay otra estadística que aquí no he traído a colación, que es, bueno, creo que más del 25% de los ciberataques se diseñan específicamente para atacar a empresas medianas, ¿no? Que es, digamos, el punto que los delincuentes pues, ven que es más lucrativo para ellos. Entonces, una vez que hemos visto el significado económico, el marco legislativo, en qué consisten los derechos que tengo por el secreto empresarial, pues vamos a ver el concepto de secreto empresarial. El concepto de secreto empresarial es, en principio, igual hay que destacar que es cualquier tipo de información, ¿no? Es decir, da igual si es comercial, si es financiera, si es organizacional, si es metodológica y, por supuesto, también técnica, ¿no? O sea, cualquier tipo de información puede ser susceptible de ser un secreto empresarial con tal de que cumpla 3 requisitos. El primero de ellos, que es secreto. ¿Secreto qué quiere decir? ¿Que solo lo conozco yo? Pues no, puede ser un secreto que conocen poquitos actores dentro de mi sector, ¿no? Pero que es verdad que no es generalmente conocido por todos aquellos que lo utilizarían o lo aplicarían dentro de su actividad normal, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Tiene que ser algo secreto para un experto en la materia? No, no es un estándar tan alto para ser un experto en la materia, pero sí una persona que aplica en su día a día, ¿no? Ese tipo de conocimientos. Si para una persona un determinado conocimiento no es muy evidente o fácilmente accesible a ella, pues tendremos un secreto, ¿no? O cumpliremos con este requisito. Luego, que tenga un valor empresarial real o potencial, es decir, no necesito estar utilizándolo, explotándolo ahora mismo, ¿no? De hecho, pero sí que basta con que yo lo tenga aquí en la recámara y que, pues, por vía de otros desarrollos que se puedan realizar en el futuro, esto yo lo pueda llegar a poner en práctica o que abriendo una nueva línea de negocio, pues pudiera ponerlo en práctica. El valor empresarial no se compadece o no se parece mucho a lo que es el coste de desarrollo, ¿no? Es decir, sería, a falta de otros criterios, un elemento a tener en cuenta, ¿por qué no? ¿No? Para ver el valor empresarial, pero aquí jurídicamente lo que estamos buscando es sobre todo es la ventaja competitiva que se saca del hecho de que yo aplico una determinada técnica, un determinado conocimiento que es desconocido para los demás y que por ese hecho obtengo esa ventaja, ¿no? Respecto a mis competidores. Ahí está la noción de valor empresarial. Y finalmente, que ha sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo secreto. Aquí es claramente el punto donde muchísimos secretos empresariales se caen, porque pues bueno, por alguna razón o los jueces o tribunales no estiman que se ha hecho lo suficiente como para poder protegerlo, ¿no? Dicho lo cual, es decir, yo cuando vaya a un juicio a intentar hacer valer mis derechos sobre secretos empresariales, tengo que tener en cuenta que voy a tener que probablemente establecer pruebas sobre la existencia del secreto, con lo cual pasar sobre estos 3 criterios. Además, cosa que parece evidente, pero que no lo es tanto llegada la hora de la verdad, que es
demostrar en qué consiste exactamente ese secreto. Es decir, no vale decir, es un secreto de fabricación de, yo qué sé, o una metodología de mantenimiento de software, ¿no? Por enfocarlo al objeto de esta ponencia. Entonces tendré que decir exactamente en qué consiste, identificarlo de manera concreta, ¿no? Para eso tendré que haber hecho pues, los deberes antes, ¿no? Documentarlo. Después tendré que demostrar que yo soy el titular del software, ¿no? Del software, no, perdón, del secreto empresarial en concreto, ¿no? Pues para eso habrá que ver cuáles son los que han generado la información, qué tipo de relación contractual tenían con él, que pretende ser titular del mismo, etcétera, ¿no? Otro elemento que voy a tener que hacer seguramente prueba en un juicio es pues, demostrar que la persona a la que yo estoy demandando en este caso ha tenido acceso a ese secreto empresarial, con lo cual pues habré tenido que tener ya diseñadas una serie de medidas que me permitan, ¿no? Trazar quién accede a la información, en qué condiciones, etcétera. Y en último lugar, pues evidentemente, y lo digo así de forma rotunda, es que hay que poner de manifiesto que se trata de información confidencial, secreta, de alto valor. Tú no puedes pretender compartir o licenciar o incluso pues, dar acceso a trabajadores de tu empresa a información sensible sin notificar que eso es realmente algo de alto valor, ¿no? Y luego pues pretender, si ocurre cualquier otra circunstancia que no deseada, pues decir, oye, es que tú tenías que haberlo sabido. Oye, no. El mínimo de diligencia que se te exige es haberlo notificado, ¿no? Volviendo ya a qué podríamos tener como secretos empresariales dentro del software, ¿no? Aparte de algoritmos que hemos mencionado, los manuales de administradores que tienen mucha información sobre cómo funciona, ¿no? Las ideas subyacentes dentro del software que hemos desarrollado. El código fuente generalmente, aparte de ser obviamente materia de objeto de protección de propiedad intelectual, siempre o muchas veces se procura proteger mediante secreto empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien que tenga acceso a él, sin necesidad de plagiarlo, pues luego podría desarrollar rápidamente por una fracción de lo que te ha costado a ti desarrollar el mismo software, pues uno similar. Y como las funcionalidades no están protegidas, como nos explicó Violeta, pues entonces no habría ningún tipo de legalidad. Entonces, ojo, secreto con el código fuente. ¿Peligros que puede haber aquí? Pues en el día de hoy, hoy en día en que se utiliza muchísimo software open source y tal, pues ahí hay que tener cuidado con qué tipo de librerías estoy incorporando, qué tipo de proyectos estoy metiendo dentro de mi software para evitar pues, que tenga que divulgar publicar el código fuente si hago un acto de distribución. Pues, por ejemplo, las licencias GPL, ¿no? Que sabemos todos que son que nos obligarían, ¿no? a hacer una distribución abierta del código fuente, ¿vale? Arquitecturas, diseños funcionales, técnicos, los requisitos que mencionamos al principio del todo, mantenimientos, técnicas y gestión de incidencias, todo eso son cuestiones que pueden ser secretos empresariales, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Al final, cuando tenemos que proteger un secreto empresarial, lo que deducimos de todo lo que he hablado es que un secreto empresarial no surge de forma espontánea dentro de una organización, porque no son requisitos intrínsecos de la información, como pueden ser su valor, ¿no? O su carácter secreto, sino que se me exige una diligencia a la hora de protegerlo, ¿no? Para ello, tengo que tener un sistema, como vemos también en todo lo que hemos hablado hasta ahora, que me permita no solo de hacer una protección efectiva del secreto, sino también generarme todas esas evidencias, esas pruebas que voy a tener que producir en el juicio a la hora de hacer valer mis derechos, ¿no? El tipo de medidas que hay, pues se clasifican en 4 grandes órdenes diferentes, ¿no? Las organizativas, donde vemos procesos relativos con los recursos humanos, ¿no? Entradas y salidas de empleados, procesos de compras, procesos de ventas, ¿no? Comunicaciones externas de marketing, medidas jurídicas, pues toda la protección contractual que podemos hacer, NDAs, cláusulas de confidencialidad, en las licencias que podamos concluir, ¿no? Las medidas de protección físicas, ¿no? De las propias instalaciones a las que donde se aloja y residencia los secretos empresariales tienen que estar bien controladas, ¿no? y ser difícil acceder a ellas, la destrucción de documentación física, si es que no hubiera, y luego medidas técnicas, pues que viendo software, si queremos proteger la confidencialidad del código fuente, pues digamos, oye, medidas de ofuscación del código fuente, medidas que impidan la copia, marcas de agua, ¿no? Pero luego, pues, oye, alojarlo en sectores de los sistemas pues, que estén segmentados de otras partes de la red,
aislados de Internet, si puede ser múltiples factores, ¿no? Aquí los estándares cada día van a ser más y más y más grandes, porque cada vez la cultura de ciberseguridad aumenta, ¿no?, dentro del nivel empresarial, con lo cual, oye, lo que antes era bueno hace 5 años, ¿no?, como medidas técnicas se consideraban razonables, igual dentro de hoy ya no lo son y dentro de 5 pues ya será un juego de niños, ¿no? Con lo cual, bueno, este es un poco el panorama que quería plantearos y llegamos ya al final de las 3 ponencias. Ahora pues pasaremos a las reflexiones finales, ¿no? Pues como reflexiones finales yo os propongo que hagamos algo muy breve porque ya vamos con un poco de retraso. ¿Qué os parece si cada uno damos, nada, en un minuto, un consejo? Un consejo que por la problemática que nosotros vemos en nuestro día a día, pues creamos que pueda ser útil para los asistentes. Si queréis empiezo yo, para romper el hielo. Yo, como consejo de un minuto, propongo que cada vez que externalicéis, si en vuestras empresas, en vuestras organizaciones estáis desarrollando software, parte de ello se hace in-house, por ejemplo, los desarrollos, pero hay otra parte que externalizáis a un desarrollador externo, mucho cuidado siempre con haceros ceder los derechos de propiedad intelectual sobre esos desarrollos que están realizando para vosotros, porque como os digo, el contrato de encargo en sí mismo, el pagar por un desarrollo en sí mismo, desprovisto de una cesión de derechos de propiedad intelectual, no hace que quien encarga ostente ningún derecho de propiedad intelectual sobre eso que está encargando. Con lo cual, pues yo como gran consejo, evitador de muchos males, os diría que tengáis muy en mente que ante cualquier externalización de desarrollos tengáis un buen blindaje contractual habiéndose hecho ceder los derechos de propiedad intelectual. Bueno, si queréis continúo yo. En materia de patentes, como hemos visto, la protección que ofrece una patente es bastante fuerte, pero requiere del cumplimiento de unos requisitos también bastante estrictos. Por lo tanto, quizás la técnica habitual o la tendencia habitual es directamente descartar el sistema de patentes cuando tienes un desarrollo o incluso hacer una divulgación previa que mata la posibilidad de que puedas patentar tu propio desarrollo. Por eso quizás el consejo que daría es, antes de hacer cualquier divulgación y antes de descartar el sistema de patentes, hacer una consulta a expertos tanto en patentes como en la tecnología que puedan deliberar si existe al menos una posibilidad de patentar una parte de ese software. Así obtenemos esa protección y luego podemos obtener la protección mediante otras vías como puede ser la propiedad intelectual o el secreto empresarial. Bueno, yo como reflexión final en materia de secretos, lo que quería incidir es que la protección de secretos no es un acto, es una actitud, es un proceso continuo. Que muchas veces oiréis, oye, tengo un protocolo de secretos, ya. No, si eso es un papel que está muerto en un cajón, no es una protección eficaz. Tú lo que te van a medir al final los tribunales es, oye, ¿qué has hecho en el día a día para que efectivamente tu información hayas controlado, quién la disemina y la hayas protegido adecuadamente? Tener un documento de estas características muerto en un cajón incluso puede jugar en tu contra, porque el tribunal dirá, oye, pues tú sabías exactamente qué es lo que tenías que hacer y después has sido pasivo, no has sido diligente a la hora de llevarlo a la práctica, con lo cual no te vamos a dar esa protección que el ordenamiento jurídico te habría dado de otra manera. Y este es mi proceso. Así que nada, Elena, yo no sé si hay algunas preguntas que responder. Sí, nos han lanzado algunas de las preguntas. La primera que nos llegó es, si no se registra el software en ningún sitio, ¿cómo se sabe quién lo creó? A la hora de conflicto con los derechos, ¿cómo se demuestra el titular del mismo? Bueno, respondo por alusiones porque como la propiedad intelectual es, como os he dicho, un sistema que no exige el previo registro, claro, necesitas probarlo de alguna manera. ¿Cuál puede ser esa prueba? Si hemos dicho que no lo hemos registrado porque no es necesario, pues esa prueba pueden ser testimonios de los desarrolladores que han sido contratados para efectuar el desarrollo. En el propio proceso de creación del software deja una traza. Muchas veces pues hay un intercambio de información, hay emails constantes entre los desarrolladores o las directrices que va dando la empresa marcando por dónde tienen que ir los desarrollos. Todo eso puede servir como prueba. Es verdad que
si contamos pues, con una evidencia como por ejemplo haber depositado el software en algún sitio, haber utilizado una de estas plataformas tecnológicas donde digamos que dejamos alojado el software desde una fecha y lo hemos hecho nosotros, pues lo vamos a tener mucho más fácil. Pero en este sentido, cualquier prueba que se os ocurra, desde testimonios, desde emails, desde directrices que da la empresa, serían válidas bueno, pues para poner, en este caso al juez, ¿no? Si tenemos que convencerle en la creencia de que eso lo hemos hecho nosotros antes. Muy bien. ¿Qué garantías jurídicas ofrece el depósito notarial frente al registro en el registro territorial? ¿Es uno mejor que otro? En realidad, ¿es esto así? Creo que se está refiriendo también a mi área. Para mí, el medio probatorio más eficaz es el registro de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque no solamente están, digamos, almacenando nuestro código fuente y nuestra obra, la están poniendo en un cajón, le están poniendo una etiqueta y ahí está eso esperando a que la empresa que la haya registrado pueda necesitarlo, sino porque el registro además hace una labor previa de calificación de la obra como obra protegible por propiedad intelectual. Además, el registro lo que hace es hacernos acreditar toda la cadena de derechos hasta llegar al titular. Es decir, el registro no vas allí como a un notario. Un notario lo que hace es un depósito notarial, al final lo que es un acta de manifestaciones donde tú, como depositante, dices, yo deposito esto que digo que es mío y te lo deposito aquí. Y el notario, digamos que toma nota y da fe de que ahí hay un señor que dice que eso es suyo y que lo deja ahí. Ese es el valor. Es un testigo cualificado que está diciendo que a esta fecha este señor llegó allí y depositó este software. El registro, además de eso, califica, como os digo, hace una calificación preliminar de que eso es una obra original y protegible y además aporta toda la cadena de derechos desde los autores, porque al final el titular puede ser una sociedad, pero ahí hay autores, hay personas físicas que desarrollan, que pueden ser empleados, que pueden ser trabajadores externos a los que se ha contratado. El registro te pide acreditar toda esa cadena de derechos, desde los sujetos, desde las personas físicas que lo han creado, hasta llegar a quien afirma ser el titular o a quien lo registra como titular. Entonces ahí estás aportando una cantidad de información que cuando yo desde luego, por ejemplo, si quisiera comprar, hablamos en términos impropios, hacerme ceder los derechos sobre un software porque me interese mucho y lo quiero para mi empresa y quiero adquirir los derechos, para mí la prueba que me da el registro de que esa empresa que me lo vende es la titular es mucho más potente porque sé toda la cadena que ha tenido que pasar, todos los documentos que ha tenido que aportar el solicitante de registro para obtener un asiento registral. Es mucho más potente esa prueba que un depósito notarial que al final es, como digo, pues un acta de manifestaciones refrendada por un notario, pero el notario lo que refrenda es que ese señor va allí y deposita eso. No te pide ninguna documentación de que acredite ser el titular, no hace ninguna calificación sobre si esa obra es original, protegible, etc. Entonces, bueno, esas pueden ser un poco las diferencias. Y luego a nivel práctico un apunte. A veces, yo sé que es farragoso el registro de propiedad intelectual, hay que pagar una tasa, pero muchas veces el notario parece así como un medio más apetecible, pero tened en cuenta que los notarios, igual el depósito por el importe que te cobran es por 1 año, por 2 años, pero luego lo tienes que estar renovando constantemente. Entonces es un problema porque tienes que estar pagando constantemente renovaciones de que ese depósito permanezca ahí. En cambio, el registro de propiedad intelectual, una vez que lo haces, ahí está por los siglos de los siglos. Y bueno, pues eso es como una pequeña ventaja económica práctica. Muy bien. Si tú aportas la idea y pides a un tercero que desarrolle una solución de software a medida, ¿a quién corresponde la propiedad intelectual? A ver, si aportas la idea, empezamos por ahí. La idea, como os hemos dicho, no se protege, yo creo que por ninguna de las 3 vías que hemos hablado hoy. La idea, como tal, desprovista de un desarrollo detallado, no es protegible. Entonces, lo que sí que puede pasar, como no se protege, pues el desarrollo sería de quien lo hace, aunque le haya dado la idea un tercero. Cosas que pueden pasar en la creación de software, que sea un software por encargo. Cuando tú encargas un software a un desarrollador, porque por ejemplo una empresa tiene unas necesidades X y dice, igual eso es lo que están entendiendo por idea, ¿no? Te doy unas instrucciones.
te doy unas instrucciones de las funcionalidades que quiero que tenga mi software. Normalmente lo que hacemos, eso se materializaría dentro de un contrato de encargo de software, contrato de encargo de desarrollo de software, y ahí lo que podríamos hacer, lo primero es, como os decía, encargo un software y me hago ceder los derechos sobre ese software. Y si yo, que soy el comitente, que soy quien encarga, he dado unas ideas previas que creo que pueden tener algún valor, no lo sé si lo tienen o no, lo que puedo hacer, y que Eric me corrija, pero es configurarlas como confidencial, como una información confidencial que yo te estoy otorgando a ti para que tú realices este desarrollo. Si le damos ese valor contractualmente y las dos partes entienden que esa información puede ser valiosa y la parte a la que le dan la información se compromete a no hacer más uso de ella que el necesario para poder desarrollar ese software, pues así de alguna manera hemos blindado eso. Pero no porque por propiedad intelectual podamos proteger lo que es la idea, pero bueno, sí porque por la vía contractual las dos partes hemos dicho que eso puede tener un valor y hemos regulado el uso que se puede hacer de esa información. Claro, no, es muy típico, perdón que incida para remarcar algo, es la idea, los requisitos técnicos, los problemas de negocio que se pretenden resolver son muchas veces lo que aporta la persona que encarga, ¿no?, a un tercero el desarrollo de un software, ¿no? Que tiene una necesidad y necesita un software para poder llevarla a cabo. Esto que no tenga relevancia ese insumo a la hora de distribuir los derechos de propiedad intelectual, ¿no?, entre el autor y el que encarga la obra, no quiere decir que no tenga un valor. Y tú a la hora como bien ha dicho ella, si le reconoces ese valor, pues también en la negociación te tienes que encargar de que ese valor, pues si lo que te interesa es que se traduzca en un porcentaje de propiedad o la transmisión de los derechos de propiedad o de otra forma, ¿no? Hay múltiples formas, ¿no?, de llegar a acuerdos en este aspecto, pues ahí es donde lo tienes que hacer. Pero, ojo, no hay que sentarse o pensar que por el hecho de tener idea, por el hecho de dar instrucciones, ya estoy, ¿no?, cubierto. Al contrario. Bien. ¿Cómo se tratan los derechos morales en los contratos de cesión de los derechos del software? Bueno, los derechos morales es un aspecto que es verdad que en el software queda en un tercer, cuarto, quinto plano. En la mayoría de las veces, ¿por qué sucede esto? Porque, como antes cuando os hablaba del plazo de protección, ¿no?, de duración de los derechos, hablábamos de que el plazo tradicional de protección de la ley de propiedad intelectual son 70 años tras el fallecimiento del autor. ¿Y qué ocurre cuando el autor es una persona jurídica? Normalmente, en casi todos los supuestos de creación de software, estamos ante un autor persona jurídica. ¿Y qué ocurre cuando ese autor persona jurídica lo hace, crea el software, el modo de gestación de ese software es de la siguiente manera? Yo, persona jurídica, lo que hago es tener la iniciativa de creación de ese software y doy las instrucciones precisas, pues pueden ser a mis empleados, pueden ser a otro tipo de colaboradores para que realicen el programa de ordenador, de manera que yo inicio ese proceso de creación, doy todas las instrucciones precisas y luego lo edito, lo publico, lo difundo bajo mi nombre. Cuando estamos más o menos ante esas notas, estamos ante lo que la ley de propiedad intelectual llama una obra colectiva. ¿Y qué ocurre con las obras colectivas? Que los derechos de propiedad intelectual son de la persona que realiza esa actividad coordinadora de la gestación de la obra. ¿Y quién suele ser esa persona? Una persona jurídica. Entonces, en esos casos, que como digo son la inmensa mayoría, los derechos morales son de la persona jurídica, no son de los concretos creadores de cada pieza del software. O sea, los derechos morales sobre el software en concreto, o sea, sobre el software en global, son de la empresa que realiza esa labor de tener la iniciativa, de coordinar los trabajos, de editar y divulgar bajo su nombre el software. Con lo cual se difumina mucho porque no quedan, claro, los derechos morales en manos de una persona jurídica, pues pierden prácticamente su esencia, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones. Otras veces son creaciones laborales. Quiere decir que la empresa hace la misma labor, pero en vez de contratar con externos, lo que hace es contar con sus empleados, porque es una empresa desarrolladora de software que se encarga que se dedica a eso y que todo su personal laboral lo que realiza es ese tipo de funciones. Ahí también hay una presunción de cesión de los derechos de los trabajadores a la empresa y ahí, si bien es cierto que los derechos morales sí que pertenecerían a esos empleados, pertenecen de la parte pequeñita que ellos han creado. Entonces, es muy difícil reivindicar derechos morales sobre un software
una persona concreta, porque igual dentro de un proceso de creación de un software importante han hecho, no sé, 100 líneas de código, pero es que el software cuenta con 10.000. Entonces, como está tan metida con calzador la protección de software en la ley de propiedad intelectual, la verdad es que pues por esas razones que os he dado y por eso la propia naturaleza del software como invención técnica, con casi nulo carácter artístico, donde esa parte estética de la creación queda tan difuminada, pues la verdad están en cuarto o quinto plano. En teoría existen, pero no tienen importancia ni económica ni práctica. Muy rápidamente, que vamos ya fuera de tiempo. Vamos a intentar dar respuesta a las que nos quedan. ¿Es compatible el secreto empresarial con otras medidas como la propiedad intelectual o depósito notarial? Sí, ya lo hemos mencionado, ¿no? De hecho, el paradigma de esa compatibilidad es el código fuente, que por naturaleza ya hemos comentado antes. ¿Se considera activo intangible un software protegido por secreto industrial? ¿Y cómo se valora o contabiliza? Bueno, el tema de valoración no es objeto de nuestro expertise, ¿no? Aquí habría que tener ya una formación diferente, ¿no? Para poder valorarlo. Vamos, sí que es un activo intangible, es decir, cualquier elemento físico o inmaterial que tú incorporas a tu proceso de producción es un activo por definición, por lo tanto ahí entraría también. ¿Y dónde se realiza el depósito de un secreto industrial? Perdón, ¿puedes repetir? ¿Dónde se realiza el depósito de un secreto industrial? Bueno, el secreto no se deposita, es decir, porque va en contra un poco de esa propia naturaleza, ¿no? No necesitamos que haya ninguna autoridad que nos diga que estamos ante un secreto industrial, ¿no? Se tiene derecho y en el momento en que haya que hacer valer esos derechos, será un tribunal el que dictamine si efectivamente cumple los requisitos legales para que se nos dé la protección del secreto industrial. Perfecto. Y yo creo que se ha dado respuesta, pero no quiero dejar de formularla, es la última. Si he entendido bien, a la hora de externalizar el desarrollo del software, debemos evitar ceder los derechos de propiedad intelectual mediante un buen blindaje contractual. ¿Es así? A la hora de externalizar, si nosotros somos los que encargamos ese desarrollo a una empresa externa, porque lo queremos complementar, el trabajo que nosotros hemos hecho con el desarrollo que haga una empresa externa, lo que tenemos es que asegurarnos que esa empresa externa nos cede a nosotros los derechos, porque nosotros que lo hemos encargado y lo hemos pagado queremos tener la titularidad de esos derechos. Y si, por ejemplo, luego lo vamos a registrar en el registro de la propiedad intelectual o para lo que sea, o si queremos hacer transacciones después con ese software, vamos a tener que poder acreditar que eso es nuestro. Y la vía para acreditarlo es que nos lo hayan cedido, porque los derechos en principio son de quien lo crea. Entonces, a no ser que nos los trasladen, aunque eso es lo que os decía, aunque hayamos encargado un software y lo hayamos pagado, si no decimos que los derechos de propiedad intelectual se nos ceden, no se nos ceden. Entonces, eso es lo que quería decir, que quien encarga se tiene que preocupar de que haya en el contrato de encargo se establezca una cláusula de cesión de derechos a nuestro favor, a favor de quien encarga. Sí. Bien, pues esta sesión desde luego daría para mucho más, toda la mañana estaríamos. Lamentablemente pues hemos agotado el tiempo. Os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis revisarla y así y además os enviaremos también el contacto de PonsIP para que podáis realizar vuestra propia consulta personalmente. Su equipo estará encantado de ayudaros. De nuevo agradeceros a todos que nos hayáis acompañado esta mañana. Esperamos que sigáis participando en todas las actividades que desde el Club Cámara os brindamos. Y Denis, Eric, Violeta, un placer escucharos. Gracias por darnos luz en este tema y nada más, damos por finalizada esta interesantísima sesión. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.